Bueno, este es un episodio más, pero no el menos importante, de la serie que estamos haciendo de grandes evangelizadores y grandes personajes de la hispanidad. El enfoque religioso que damos a estos programas es porque la obra civilizadora en América partía de la evangelización, de la idea humanista de la Escuela de Salamanca y de toda la obra desarrollada por los grandes evangelizadores. Uno de ellos es el que hoy vamos a tratar, Hernán Cortés. No porque lo fue directamente y expresamente, sino porque posibilitó la expansión de los franciscanos y dominicos por México, que entonces había logrado unificar, destruyendo ese esclavismo, ese dominio del Imperio Azteca, igual que lo hizo Pizarro en Perú con el Imperio Inca, sobre el resto de los indígenas allí existentes, creando un verdadero estrago entre los indios. Estrago porque sacrificaban a los indios en las pirámides, en una repisa, una plataforma que había encima, con un altar, abriéndoles el corazón en vivo y ofreciéndoselo a sus dioses. Entonces eso era realmente añadido a la antropofagia, bueno, pues algo que Cortés consiguió con su audacia, perspicacia, inteligencia y cultura humanística, convencer a aquellos indios de que aquello no podía ser. No lo hizo haciendo un genocidio, como cuenta, por ejemplo, López Obrador, como vamos a verlo a continuación. Y sobre esto vamos a hablar. Hemos desarrollado anteriormente pues, grandes personajes y continuamos con este gran hombre que posibilitó la entrada de los franciscanos y el desarrollo que, pues, por ejemplo, Fray Junípero Serra y otros como Juan Zumárraga o Julián Garcés y otros muchos más que nos desarrolla en su libro y nos describe en su libro José María Aramburu en Hechos de los Apóstoles en América de una manera pormenorizada y gracias a él nos inspiramos para este programa. Vamos a empezar a hacerlo y empezamos por el hispanófobo presidente de México para que veamos las desgraciadas palabras. Hay que tener valentía y estupidez al mismo tiempo para decir tamañas bobadas que no tienen ninguna comparecencia con la realidad. Como todo el mundo que haya estudiado algo de la hispanidad y su historia sabe. Vamos a verlo primero para luego contraponer, por decirlo de alguna manera, la verdad que nos refleja pues toda la bibliografía existente con fuentes primarias sobre el gran hombre Hernán Cortés. Alegre también, que es lo sí, que queremos es que ver, es muy ¿sí? polémico el tema y de lo que vamos a hablar y adelantamos algo es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón
yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión. Ya ven ustedes la asociación de masones, como el presidente de México, el señor Obrador, López Obrador, el que va de defensor de los indígenas. ¿Y de dónde ha ido de dónde viene la familia de López Obrador, señor Obrador? Si usted fue de linaje conquistador, López Obrador, ¿de dónde viene sino de España? Que usted está acusando a España de no sé qué. Pero, claro, el Foro Sao Paulo ataca a todo lo que es la Iglesia Católica, todo lo que es la evangelización, todo lo que es la hispanización, la humanización de la conquista, la obra maravillosa que fue la hispanidad. Eso no les interesa meter mucho ruido, barullo, poner en pie de guerra a ingenuos indigenistas que no desconocen totalmente lo que fue su pasado, porque han hecho una labor a través de las escuelas terrorífica de lavado de cerebros, igual que en España. Eso es lo que habría que explicar a López Obrador, que es el artífice de todo eso. Mejor que exigiera a Estados Unidos que devolviera lo robado a México y no acusar a la madre patria de lo que no ha hecho. Canalla. Pero volvamos otra vez a quién era Hernán Cortés y luego sus obras, sus méritos, la evangelización que promovió, el hospital que creó en México, en lo que ahora es México, el hospital que fundó en lo que luego fue México. De muy afable condición en el trato con todos sus capitanes y compañeros. Buen jinete y diestro de todas las armas, muy porfiado, en especial en las cosas de la guerra, algo jugador y con demasía dado a las mujeres. Rezaba por las mañanas, en unas horas, y oía misa con devoción. Temía por su muy abogada a la Virgen María Nuestra Señora, y era limosnero, sumamente sufrido, el primero en trabajos y batallas, sumamente alerta y previsor. Pero todo esto no es coser y cantar, no es un paso triunfal. Tiene dificultades. Imagínense ustedes un territorio tan extenso. Imagínense, es estúpido suponer, ingenuo, que esto sería, pues no sé, un paso sobre alfombra roja. Pues no, es muy complicado. Fue una conquista muy difícil, heroica. Hernán Cortés tendría que tener estatuas en toda América, en todos los lugares de América, igual que Pizarro, igual que Valdivia, igual que Cabeza de Vaca, igual que Núñez de Balboa, igual que los religiosos que pasaron por allí, con muchas penurias para lograr conquistar las almas de aquellos indígenas y salvarles desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista humano, o sea, terrenal, temporal. Vamos a ver cómo no era tan fácil el tema. Pues sabéis, le dice, que la principal cosa por la que sus altezas permiten que se descubran tierras nuevas es para que tanto número de ánimas como de innumerables tiempo han estado y están en estas partes perdidas fuera de nuestra santa fe, por falta de quien de ella les diese verdadero conocimiento. Trabajaréis por todas las maneras del mundo, como conozcan a los menos, haciéndoselo entender por la mejor orden y vía que pudieredes, como hay en solo Dios, creador del cielo y tierra, y decirles todo lo demás que en este caso pudiéredes. Todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito, he dicho a vuestra alteza el aparejo que hay en alguno de los naturales de estas partes, para convertirse a nuestra santa fe católica y ser cristianos,
y he enviado a suplicar a vuestra majestad para ello mándese personas religiosas de buena vida y ejemplo. Y porque hasta ahora han venido muy pocos o casi ningunos, y es cierto que harían grandísimo fruto, lo torno a traer a la memoria de vuestra Alteza, y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, porque Dios nuestro Señor será muy servido de ellos, y se cumplirá el deseo que vuestra Alteza en este caso como católico tiene. Todas las veces que a vuestra Sacra Majestad escrito, he dicho a vuestra Alteza el aparejo que hay en alguno de los naturales de estas partes, para convertirse a nuestra santa fe católica y ser cristianos, y he enviado a suplicar a vuestra Majestad para que ello mandase personas religiosas de buena vida y ejemplo, y porque hasta ahora han venido muy pocos o casi ninguno. Y es cierto que harían grandísimo fruto, lo torno a traer en la memoria de vuestra Alteza. Y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, porque Dios nuestro Señor será muy servido de ellos, y se cumplirá el deseo que vuestra Alteza, en este caso como católico, tiene. Sin duda que los que iban a América tendrían ambición. Nada se hace sin ambición. Nada se hace sin interés. Pero también tenían amor a Dios. También tenían el deseo de llevar aquellas partes desconocidas que estaban descubriendo el mensaje de Jesucristo, el amor al prójimo, la construcción de un mundo nuevo, la reconstrucción de un espíritu allí trasladado desde España. Eso fue la hispanidad. La hispanidad no se puede entender sin la acción católica, religiosa, evangelizadora. Y los soldados se convertían, asumían la labor de la evangelización, convirtiéndose muchos de ellos en frailes. De esto no hablan los negrolegendarios. De esto no hablan. No habláis los que aún denostáis la obra de la hispanidad, la mayor parte de ellos por pura ignorancia, pero también por maldad otros. El 12 de marzo de 1519 fondean en Tabasco, al oeste de Yucatán, y a los requerimientos y teologías de los españoles, los indios responden esta vez con una lluvia de flechas. Los estampidos de las armas españolas y sus caballos les hicieron cambiar de opinión, y también, según López de Gómara, la intervención de Santiago Apóstol a caballo, que el bueno de Bernal Díaz niega con ironía. Capítulo 34. Ya en tratos de paz, Cortés les pide a los indios dos cosas. La primera, que vuelvan a las casas los que huyeron, como así se hizo, y lo otro, que dejasen sus ídolos y sacrificios, y respondieron que así lo harían. Enseguida, Cortés les habló del Dios verdadero, de la Santa Fe, de la Virgen, lo mejor que pudo. Los de Tabasco se declararon dispuestos a ser vasallos de Carlos I y ofrecieron presentes de oro y 20 mujeres, entre ellas doña Marina, que con otros se bautizó. Ella conocía la lengua de Tabasco y la de México. Finalmente se hizo un altar y los indios, muy atentos, vieron a aquellos guerreros barbudos vestidos de hierro adoraban una cruz de maderos, hacían procesión con ramos festivos y se arrodillaban ante una imagen muy devota de Nuestra Señora con su Hijo precioso en los brazos, y se les declaró que en aquella santa imagen reverenciamos porque así está en el cielo y es madre de nuestro Dios. Como hemos visto, Cortés solicita al emperador la remisión de los franciscanos suficientes para poder acometer la gran obra de la civilización. Esta obra fue muy extensa y muy prolija en acciones, en hechos y en apostolado. Y necesitaba franciscanos, que eran los que más estaban volcados a este fin, así como los dominicos, y requería al emperador más personal al efecto de acometer la institucionalización de conventos, etc.
como hizo Juan Junípero Serra, que ya hemos relatado en un episodio anterior a este. Y logra esos franciscanos e inicia la gran obra. Por eso Cortés, según palabras de Jesús María Iraburu, es apóstol, además de conquistador. Cortés recibe a los 12 franciscanos. Ya vimos que Hernán Cortés, en 1519, apenas llegado a Tenochtitlán, le anuncia a Moctezuma en su primer encuentro: enviará a nuestro rey hombres mejores que nosotros. Así se cumplió, en efecto. El 17 o 18 de junio del año 1524, el año en que vino la fe, llegaron de España a México un grupo de 12 grandes misioneros franciscanos. Y Cortés tuvo especialísimo empeño en que su entrada tuviera gran solemnidad. Asimismo, vuestra Majestad debe suplicar a su santidad que conceda su poder en estas partes a las 2 personas principales de religiosos que a estas partes vinieron, uno de la Orden de San Francisco y otro de la Orden de Santo Domingo, los cuales tengan los más largos poderes que vuestra Majestad pudiere concederles y conseguirles. Por ser estas tierras tan apartadas de la Iglesia romana y los cristianos que en ellas residimos tan lejos de los remedios de nuestras conciencias y como humanos tan sujetos a pecado. De los valerosos capitanes y fuertes y esforzados soldados que pasamos desde la isla de Cuba con el venturoso y animoso don Hernando Cortés, capítulo 205, no olvida un buen número de soldados, compañeros suyos de armas, que se hicieron frailes y fueron verdaderos apóstoles de los indios. Sin duda que los que iban a América tendrían ambición. Nada se hace sin ambición. Nada se hace sin interés. Pero también tenían amor a Dios. También tenían el deseo de llevar aquellas partes desconocidas que estaban descubriendo el mensaje de Jesucristo. El amor al prójimo, la construcción de un mundo nuevo, la reconstrucción de un espíritu allí trasladado desde España. Eso fue la hispanidad. La hispanidad no se puede entender sin la acción católica, religiosa, evangelizadora. Y los soldados se convertían, asumían la labor de la evangelización, convirtiéndose muchos de ellos en frailes. De esto no hablan los negrolegendarios. De esto no hablan, no habláis los que aún denostáis la obra de la hispanidad, la mayor parte de ellos por pura ignorancia, pero también por maldad otros. Pasó un buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de Portillo, y tenía muy buenos indios y estaba rico, y dejó sus indios y vendió sus bienes y los repartió a pobres, y se metió a fraile Francisco, y fue de santa vida. Este fraile fue conocido en México y era público que murió santo y que hizo milagros, y era casi un santo. Y otro buen soldado que se decía Francisco de Medina, natural de Medina del Campo, se metió a fraile Francisco y fue buen religioso. Y otro buen soldado que se decía Quintero, natural de Moguer, y tenía buenos indios y estaba rico, y lo dio por Dios y se metió a fraile Francisco, y fue buen religioso. Y otro soldado que se decía Alonso de Aguilar, cuya fue la venta, que ahora se llama de Aguilar, que está entre la Veracruz y la Puebla, y estaba rico y tenía buen repartimiento de indios, todo lo vendió y lo dio por Dios, y se metió a fraile dominico, y fue muy buen religioso. Este fraile Aguilar fue muy conocido y fue muy buen fraile dominico. Y otro buen soldado se decía fulano Burguillos, tenía buenos indios y estaba rico, y lo dejó y se metió a fraile Francisco. Y este Burguillos después se salió de la orden y no fue tan buen religioso como debiera. Y otro buen soldado que se decía Escalante era muy galán y muy buen jinete, se metió fraile Francisco, y después se salió del monasterio, y de allí a obra de un mes tornó a tomar los hábitos, y fue muy buen religioso. Y otro buen soldado que se decía Lintorno, natural de Guadalajara, se metió
Otro buen soldado que se decía Gaspar Díez, natural de Castilla la Vieja, y estaba rico, así de sus indios como de tratos, todo lo dio por Dios, y se fue a los pinares de Huaxaccingo, en Puebla, en parte muy solitaria, e hizo una ermita y se puso en ella por ermitaño, y fue de tan buena vida, y se daba ayunos y disciplinas que se puso muy flaco y debilitado. Y decía que dormía en el suelo en unas pajas, y que de que lo supo el buen obispo, don Fray Juan de Zumárraga, lo envió a llamar o le mandó que no se diese tan áspera vida, y tuvo tan buena fama de ermitaño Gaspar Díez, que se metieron en su compañía otros 2 ermitaños y todos hicieron buena vida. Y a cabo de 4 años que allí estaban, fue Dios servido llevarle a su santa gloria. Visto lo visto, lo que han podido comprobar, todo de fuentes primarias como Bernal Díaz del Castillo y Oviedo, que eran militares, eran soldados al servicio de Hernán Cortés y escribieron las crónicas. Pueden ustedes ver que el afán podría ser, muchos soldados y muchos expedicionarios, el de hacerse ricos, el del oro. ¿Cuánto oro se trajo a España realmente? ¿Cuánto oro se trajo? El oro allí se empleó para construir catedrales, iglesias, mejor dicho, también catedrales, universidades, encomiendas, técnicas agrícolas, de extracción de metales, desarrollo de alcantarillado, por ejemplo, en México, por dirección de un monje que allí desarrolló su saber cuando Londres no tenía alcantarillado, hospitales. Por cierto, el primero de ellos, con dinero, con capital, con cargo al patrimonio del propio Hernán Cortés, que lo financió, el primer hospital del continente americano. Tal. ¿Con qué derecho tenemos nosotros que criticar aquello? ¿Quién nos da derecho nosotros a criticar a aquella gente? Una sociedad hedonista, floja, sin cultura. No es culpa de la sociedad, es culpa de sus gobernantes. El sistema educativo es una porquería. Por ejemplo, no nos enseña nuestro pasado. Esto lo quitan del bachillerato. El bachillerato en la historia empieza en 1812. Tendrán vergüenza. ¿Quién somos nosotros? ¿Con qué conocimiento? ¿Y con qué fundamento podemos criticar aquello? Ay, madre mía, qué paciencia. Gracias por escuchar.